La mitad de los arequipeños se casan con sus primas hermanas, ¿no? Y por eso es que somos medio raros. Entonces, Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo. Estamos muy contentos con este podcast aquí en el canal de YouTube de Latina Noticias que nos trae tantas satisfacciones. Y hoy no lo es menos. Mi invitado, podríamos decir que es un ciudadano del mundo por todo lo que ha viajado alrededor del mundo. Ha asesorado a gobiernos, a líderes mundiales en más de 30 países durante, podría decir, casi medio siglo. Y además es alguien que ahora quiere ser presidente. Si jura como presidente el próximo año, tendrá 85 años, pero esto no lo arredra. Al contrario, le da mucha vitalidad y ahora viene a compartir sus experiencias con nosotros aquí al Espejo. Bienvenido, Hernando de Soto. muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Bueno, lo que muchas personas que nos están viendo, Hernando, se preguntan en este momento es, ¿el Perú tiene solución? Sí, claro, el Perú tiene solución. Además, es la solución a varios problemas que no son peruanos, que tienen que ver con la relación entre el Atlántico y el Pacífico, sus puertos, sus minerales en momentos de energía limpia, su posición estratégica militar en la rivalidad entre China y los Estados Unidos, cosa que tiene la solución o es parte de la solución a problemas también internacionales. Tú te refieres, por supuesto, sobre todo a la cosa interna. A la crisis que vivimos desde hace bastante tiempo. Claro, y la manera de ver la crisis, por supuesto, es que sin una crisis no logras los grandes cambios necesarios. Todos los países que hoy día son desarrollados agarran la forma que tienen hoy después de una crisis, ¿no? Alemania crece, se estabiliza, se pacifica después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses con la guerra de los IPAT, lo que significó la revolución industrial, y yo creo que la misma cosa está pasando a nosotros. Tenemos dos clases sociales. Hay por un lado A, B y un C, D, E. Y aquí están, de hecho, tratadas las condiciones para revolucionar al país, porque no puede ser escindido en dos como lo es ahora. Y esa crisis es la que nos va a guiar a algún tipo de solución. Nadie va al dentista si no duele la muela. Bueno, de eso vamos a hablar ahora precisamente, Hernando. Y lo que queríamos preguntarte es, ya es un candidato presidencial. Lo acabamos de ver visitando Patás luego del asesinato, la masacre de estos 13 mineros, es decir, hace muy pocos días, asumiendo una posición, buscando una salida. ¿Cuál es el estado de la candidatura de Hernando de Soto? Capital Popular es el partido. No, Capital Popular es un movimiento. El movimiento. Que es lo que somos nosotros. El partido es Progresemos. Y lo que ocurrió es que, porque hay un poquito de historia que es necesario, es cuando se decidió que íbamos a buscar con algunos amigos y colegas una participación política, la ley nos obligaba a entrar a un partido político. Claro. Entonces tuvimos que escoger entre 5 y escogimos entre 5 en base a un acuerdo. Entonces se hizo ese acuerdo y en base a ese acuerdo yo lo que decía es, yo no quiero... yo vengo con mi ideología, con mi programa. La pregunta es que ustedes seguramente no pasan la valla o hay peligro de que pasen la valla, entonces fantástico, pero la ideología es nuestra, el programa es nuestro y todas las autoridades claves son nuestras. Se acordó, pero nunca se cumplió. Siendo o oficializando la candidatura en breve, entonces hablaremos de Capital Popular. Esa es la denominación. Capital Popular, porque yo tengo el derecho, según el acuerdo, a ponerle el nombre Claro. que nos parece, y el nombre tiene que ver mucho con el programa, que es capitalizar a los pobres del Perú. Ahora, muchas de las personas que nos ven en este podcast también queremos hablar de la vida personal del candidato, de la vida personal de Hernando de Soto, pero antes de pasar a ese rubro, las personas que nos están viendo quizás quieren que vayamos a la vena, es decir, ¿qué de nuevo le trae Hernando de Soto a esta campaña? Hoy tenemos el fenómeno del crimen organizado y la delincuencia para empezar. Entonces la solución es relativamente sencilla. La manera que como se le ganó a Sendero la guerra que comienza en Ayacucho, ellos son los Ayacucho, San Martín, el Alto Bayaga, etcétera, es que nadie sabía dónde se escondían, que es lo que ocurre ahora. Tú vas a todas las oficinas públicas, ves 3,000 caras, y sin embargo, y todo el mundo habla de cárceles.
lo cual está bien, por supuesto, pero nadie habla del hecho que no se encuentran quiénes son los bandidos y dónde están, ¿no? Inclusive cuando hay muertes masivas. Y la razón de eso es que no puede haber, como lo demuestran los países de Occidente, ninguna manera de identificar y ubicar y encontrar a los que cometen los crímenes si no sabes dónde viven. Y la única manera de saber dónde viven es si tienes el país titulado. Hablando de China y Estados Unidos, al Perú, ¿a quién le conviene tener más cerca? ¿A China o a Estados Unidos? Tiene que tener a los dos. Es imposible que no los tenga a los dos. Tiene que conciliarlo. Y tiene eso que ver mucho con la propiedad. Los chinos lo que se han especializado es cómo entrar a países en desarrollo como el Perú, y se han visto que los peruanos al subsuelo tienen una norma especial. El subsuelo no se vende, es soberano. Entonces, ¿quién lo maneja? Funcionarios públicos. Ajá, dicen ellos, una clase social. Su expertise son clases sociales. Ellos saben que eso importa, ser rico, ser pobre y dónde vives. Entonces se han especializado en entrar al Perú por abajo, por el subsuelo. ¿Ya? Y también se han dado cuenta que hay una parte del Perú de gente próspera que sabe trabajar los ministerios. Entonces no es una oligarquía americana que sabe hacer negocios, es una que sabe meterse dentro del Estado. Entonces ha dicho, ¿cómo hago para llegar ahí? Lo que les falta a los chinos, por supuesto, es como a sus campesinos no le dan derechos de propiedad, es cuando se han encontrado, por ejemplo, en las Bambas con campesinos, no saben contratarlos, porque esos sí tienen propiedad, aunque sea comunal. Y entonces se han tratado con una clase social que desconocen. Por otro lado, y estoy llegando al punto, los americanos no tienen esa separación entre los subsuelos y el suelo. Ellos lo que conocen es la superficie, y una vez que estás en la superficie, en muchos casos, tú ya eres dueño De lo que hay abajo. suelo, de los minerales. Eso es lo que le permite a Trump hacer una serie de errores. Cuando él dice, quiero Groenlandia, él no está hablando de absorber Groenlandia, él está hablando de hacer una gestión inmobiliaria. Cuando dice cosas que a nosotros nos tienen chocados, oiga, él quiere que ya que se han destrozado la vida y la construcción de donde viven 2 millones de palestinos en Gaza, él dice, hagamos un balneario, ¿no? Que esto se parezca a Asia, qué sé yo, a la onda. Entonces... que no está entendiendo el problema. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a llegar a una realidad que probablemente va a durar una generación por lo menos. El mundo anteriormente estaba dividido en 3 o 4 partes, ahora está dividido en 2. Son los chinos, que en los países del tercer mundo están ganando dinero, hablan suaves, son corteses, ¿no es cierto? Y por otro lado los Estados Unidos. Entonces con los Estados Unidos hay que pactar con relación al suelo, por un lado. Hay que ver de qué manera nuestro contrato con los chinos se vuelven no de gobierno a gobierno, sino de privado en privado, para que no se nos sospeche de en lugares como Chancay, estar creando una infraestructura para submarinos nucleares chinos. Ahora, todo este planteamiento que has formulado es bastante polémico para la manera como se hace política en el Perú, porque se antepone un concepto de soberanía que va a colisionar con mucho de lo que has mencionado, porque evidentemente el Perú lo que busca es hacer negocios con países que quieren invertir en términos claros y de buena fe para evitar que haya corrupción u otros problemas que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y siempre aparece la grita política. Aquí no, toda esta zona es sagrada o no se puede tocar, como las 200 millas de mar, etc. Es decir, en la campaña esto puede generar más de un problema para un candidato como Hernando de Soto. Sí, puede por un lado, pero huele a solución, ¿no es cierto? A la larga, eso es cuestión de experiencia. Y la idea es también indicar que la clase política actual no tiene la menor idea de dónde estar y que se requiere algo nuevo. Es decir, la campaña va a ser feroz, va a ser dura, y tiene que ser con gente especializada, no solamente que los que saben organizar partidos, pero los que tienen noción de política. Pero yo creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta, es decir, a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, esa realidad que todavía no se ha corporealizado, materializado totalmente, que es que 97, ahora parece el 98% de la gente desaprueba del status quo del presente. Rechaza. Y a medida que vamos llegando al próximo año, al momento de la elección,
lo que yo te estoy diciendo ahora va a parecer mucho más razonable que lo que parece hoy. Porque Claro, la gente quiere cambio. lo estás confrontando con los altísimos niveles de desaprobación que tiene tanto el gobierno como el Congreso, donde se supone que está representada la oposición, aunque no parezca, ¿no? Pero mira, regresemos a Patás para decirte la cosa siguiente. Eso no nos Cuando yo he interesa mucho. visitado no, es que tú lo mencionaste, cuando yo he visitado ahora Patás, llegué ahí dos Eso días se hace muy pocos días, a raíz de la tragedia. Fue 2 días antes que la presidente, y llegamos ahí, hicimos la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué tremendo problema minero es? ¿Es pero un problema minero? ¿Los muertos son mineros? No. ¿Los asesinos son mineros? Tampoco. Entonces, la primera cosa es que no es un problema minero, es un problema de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A quién no está infectado por esa ilegalidad? Son los lugares que son los pequeños propietarios que llamamos informales, que ellos llaman ancestrales, porque tienen su propio sistema de seguridad. Y los que vinieron, mataron y fueron matados, ¿de dónde vienen? Generalmente de afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban empleadas por las empresas privadas. Sí. Sin embargo, si tú ves una gran parte de la prensa, comienza a culpar a los pequeños empresarios de muertes de personas que están empleados o fueron empleados por el sector privado peruano. Entonces, los grandes mineros, si quieren saber, como todos los peruanos, dónde están los culpables, hablando de policía, tienes que tener un mapa de quién es dueño de qué, porque los asesinos y otros no se esconden pues en la empresa misma, porque la empresa tiene altos edificios, dormitorios, etcétera. Se esconden entre el sector informal y no hay manera de saber quién está dónde si no lo has titulado. Pero si quieres titularlo, tienes que hacer 1.400 días de trámites que se llaman reinfo y que no hacen ni siquiera las preguntas adecuadas. Ergo, lo que te quiero yo decir es que hay que aprovechar esa crisis, en el mejor sentido de la palabra, para darse cuenta de que es crucial la pregunta siguiente. ¿Quién es dueño de qué y qué mano está en qué bolsillo? Una vez que sabes esto, ya puedes tener una economía social de mercado. Antes que ocurra eso, es como navegar, no puedes navegar sin mapa. O sea, la crisis actual nos debe llevar a un cambio radical que implica una postura distinta a la que se ha aplicado hasta hoy. Pero por supuesto, y con lo de Patás no hay que dejar de que se lo lleve el argumento del reinfo, un tecnicismo que la gente no puede entender, sino llegar al hecho siguiente, de que lo que ha ocurrido con Patás es una cosa que está ocurriendo en el Perú ya varios años. Lo diferente con el resto de lo que ocurre en el Perú, de Calpa, por ejemplo, creo que hubo hasta más muertos en Arequipa, es que nunca hemos visto un video, no con muertos, eso todo el tiempo, hasta las películas están llenas de muertos, a la gente siendo matada, peruanos siendo asesinados en la nuca. Como lo que ha pasado ahora Lo en ha Patás. pasado y diciendo, por favor, no me maten, y nosotros jalando de arte. Y grabándolo. Y un electroshock. Y grabándolo además. Y grabándolo. Como los cárteles mexicanos que graban las ejecuciones. Claro, para decir, yo estoy y cuídate. Y controlo la zona y no vengan por acá y no se metan por acá. El reto es grande, Hernando, en el siguiente sentido. Hasta el momento, todas estas soluciones que planteas, que son soluciones de fondo, que son soluciones además que tienen respaldo en experiencias internacionales y que además ustedes en el Instituto Libertad y Democracia investigaron durante muchos años y ya se han aplicado en el Perú también, no necesariamente se corresponden con el anhelo, con el hambre que tienen los peruanos de que las soluciones sean inmediatas y que la situación no vaya a peor, como lamentablemente ocurre año tras año. Entonces, va a ser un reto de tu candidatura, de tu campaña, que estos sean temas que el peruano asimile como necesarios, porque no faltará quien proponga, como ya se ha dicho en campaña, pena de muerte, megacárceles, bala, que puede responder sin duda a un anhelo ciudadano, a un sector, no me cabe la menor duda. Pero también hemos hablado un poco de las experiencias que a lo largo de estos años, de estas décadas, han ido formando esta propuesta de valor, esta propuesta electoral. Permítenos un paso atrás para hablar de Hernando de Soto como persona, porque muchos que nos ven en este momento dirán, Hernando de Soto, un tipo que ha triunfado en la vida, ha llegado lejos, las fotografías, las imágenes, el trabajo, las asesorías con distintos gobiernos en el mundo, los libros publicados, hablan de una vida que probablemente para algunos ya llegó a lo más alto. ¿Qué te motiva a ser candidato
a la edad que ya has mencionado, cuando, no digo que te retires, pero podrías estar dedicado a otras funciones que demanden menos. Sí. Ah, accidentes, yo no soy un tipo personalmente identificado por otra cosa que la curiosidad. Ujú. La vida, para mí, el peor enemigo es el aburrimiento. ¿Ya? Entonces yo ya estaba totalmente internacionalizado, residiendo en el Perú, pero internacionalizado. Montesinos me obligó a tener que yo no gano plata en el Perú, la gano afuera, Ujú. y me hizo famoso internacionalmente. Entonces, cuando estaba ahí afuera, vino el COVID, vino esa cosa, no se podía viajar, hicimos una campaña de 2 meses. Y en ese momento ya vi la cosa local y me di cuenta Habla, perdón, de tu primera campaña del 21, del del año 21. En 21. Boca Juniors sacamos segundo. Ajá. Entonces, cuando estábamos ahí en Boca Juniors, me comencé a dar cuenta que habíamos perdido porque no teníamos gente en mesa. Pero la otra cosa es que me reencontré con el Perú. Y cuando vi a los otros candidatos, francamente creía que era superior. Y que tenía gente alrededor que era superior. La combinación. Y entonces también me vino una cuestión moral, ¿no? Yo vine a vivir al Perú, yo he vivido afuera la mitad de mi vida por el exilio de mis padres, pero lo que hice es me reenamoré del Perú. Y entonces e hice muy buenos amigos en Puno, en Cusco. Soy padrino de matrimonios. Ha habido enorme afecto a los europeos. Me encanta su cultura, pero son mucho más distantes. Entonces, eso me animó y ahora no está cantado que yo quiero ser candidato a la presidencia, entre otras cosas, porque estoy viendo el otro lado oscuro que no había visto en la primera campaña. ¿Y cuál es este? De cómo, que son en una buena mayoría, digamos que son 50 partidos políticos, son más improvisados o tan improvisados como los que existen actualmente. Y es completamente corrupto el sistema al interior. Entonces yo no sé si yo puedo resolver ese problema. Entonces, ¿qué vamos a tener en las elecciones? Más de lo mismo de los viejos partidos y una serie de desconocidos que han votado a gente buena y todos nosotros estamos enjaulados. Yo puedo vender mi casa, puedo comprar otro coche, puedo divorciarme, puedo ir al restaurante chino en lugar de ir a un restaurante japonés, pero en lo que se refiere a política ya estoy preso. Así es, no puedes cambiar de partido político, tienes que ser en todo caso candidato de Claro. este partido. No, pero hay otra cosa que también tiene que ver con propiedad. Es que hay mala gente en el partido que estoy. No, hay estupenda gente. El problema es que no es un partido bajo derecho público, es la propiedad privada. Si tú tienes un partido en el cual el presidente puede decidir quién entra, quién sale, expulsa cuando le da la gana, donde todo su directorio está compuesto por hermanos, padrinos, es así, estos partidos son el único lugar donde la propiedad privada funciona y no tiene peligro en el Perú es el partido político, es un mundo al revés, ¿no? Increíble. Bueno, eso es lo que le pasó a Ñaños, ¿no? El dueño del partido Claro. y la diligencia son sus yernos, sus cuñados. Eso que, Como- mira, si yo te hablo de eso, somos donde tú encuentras gente de cierto valor, experiencia, discutible o no, tú vas a encontrar que tienes un preso. Ahora, has hablado un poco de la condición de exiliado que tuviste desde pequeño, por tu padre ha sido diplomático, era un funcionario, alguien cercano al presidente Bustamante Rivero. Cuando se da el golpe el año 48, en esos años él tiene que dejar el país junto a tu madre, te vas a Europa, te educas en Suiza, te has graduado como economista en Ginebra, si no estoy mal, y luego te has especializado en estos temas por los cuales se te conoce en el Perú, pero de toda esa época, esa juventud, esos años formativos, ¿qué es lo que te acompaña hasta ahora? ¿Qué es lo que sientes que no ha cambiado? En que mi Desde vida, que estudiabas, desde que el niño Hernando de Soto, el adolescente, iba a la escuela, no en el Perú, le tocó vivir esas experiencias, luego la universidad. ¿Eso de qué forma al día de hoy te acompaña? es una interesante pregunta. Bueno, en primer lugar, de que en todos los casos me siento súper peruano. Te quiero explicar. Cuando
yo salí de Arequipa en brazos de mi madre cuando tenía 3 meses de edad. Ajá. Ya, entonces después de todo, porque era diplomático y después porque fuimos exilados, mi padre era secretario del presidente Bustamante, entonces ya estábamos exilados. ah, lo que mi madre extrañaba era Arequipa, entonces yo escuchaba hablar de Arequipa. Y íbamos al cine, la primera vez que fui al cine me acuerdo de una película con una actriz de cine que se llamaba Betty Grable. Entonces yo escuchaba, tenía 7 años, a mis padres conversar, me hizo, qué guapa es, sí, tiene lindas piernas, así como las de Doris Gibson de Arequipa, ¿no? La mamá de Enrique Sileri. La mamá de Enrique Sileri, ¿no? Entonces, Legendario de Garitas. venía James Cagney, entonces mi madre decía, igualito al Ernesto López de Romaña, ¿no? Entonces, Arequipa Estaba en tu casa. estaba en la casa en todo momento. Nosotros, en el fondo, éramos como judíos viviendo en Buenos Aires y nunca habiendo visitado, extrañando ya a Jerusalén. Ajá. Esa es la situación. Entonces, para mí, Arequipa era el centro del mundo. Y lo visitábamos todos los años prácticamente durante vacaciones. Entonces, no cambió, mi amor, el estilo para el Perú. El Perú viene a ser una figura central. Yo tengo un solo pasaporte. He podido tener 3 pasaportes. Así, porque he vivido afuera. Había una cuestión de nacionalismo, patriotismo, llamémoslo. Eso no ha cambiado. Claro que cuando vine a vivir al Perú hace 40 años, o para ya que es tan preciso en las cifras, hace 43 años, cuando vine a vivir al Perú, es distinto viviendo que visitando. Claro. Ya la vida, ya es distinto. ¿Quieres saber al Perú? Perú es el territorio, pero no para mí, es simpaticísimo. Es decir, no solamente veo belleza, hay algo de raíces que están, ¿no? Claro, a inicios de los años 80, a impulsar lo que iba a ser el Instituto de Libertad y Democracia. Pero yo no había pensado en eso. Cuando yo vine al Perú, mi experiencia, yo había sido director, era el CEO, ¿no? El jefe de la compañía de ingeniería, de ingenieros constructores más grande de Suiza. Discutiblemente una de las más grandes de Europa. Mi tema era cómo desarrollar proyectos de desarrollo, ¿no? Y no era porque yo era ingeniero, todavía no sé. ¿Y cómo se da ese ingreso a estudiar el fenómeno de la informalidad en el Perú, que luego ha servido como base para toda esta, no diría doctrina, pero para todo ese desarrollo que ha venido respecto al tema de la propiedad y el capital? Pero eso, en buena cuenta, se nutre de tus estudios acerca de la informalidad en el Perú. Sí, yo en primer lugar no escribía, era un gerente, ¿no? Entonces cuando vengo al Perú, la primera cosa que me digo es para obligarme a resistir la tentación de regresar a Europa porque me ofrecen algo mejor, es que comienzo a construir una casa en Osa Mayor, en Surco. Ajá. Y al hacer la casa, entonces comienzo a ver que todos mis proveedores me dicen, no se necesita firmar las cuentas, ni esto, lo otro, lo hacemos por lo bajo. Me di cuenta que había algo que era ilegal, pero la gente dice, no, es informal. Ajá. En segundo lugar, Normal. pongo el número de la casa. Voy y digo cómo se hace. Hay que hacer una gestión en la municipalidad. La municipalidad toma 3 años y me da un número para la casa, ¿no es cierto? Pero no sea lote 3, manzana 4, Claro. sino Osa Mayor 157. Y de ahí me doy cuenta que hasta el día de hoy los taxis no pueden ubicar mi casa porque soy el único número formal en las 2 cuadras de Osa Mayor. ¿Hasta el día de hoy? Claro, porque ellos van... esto es propiedad número, digamos, Osa Mayor 110, 120, 130, y yo tengo el número que me ha dado el municipio. Y la gente aquí lo hace por secuencia. Es un poquito más a la izquierda, a la derecha. Yo soy el único formal y en ese momento me digo, pero qué interesante, ¿no? Y después cuando entonces comienzo la curiosidad, los ambulantes, ¿no? Por ejemplo, y comienzo a ver de que cuando uno con una carreta me encuentro con un ambulante y digo, ¿cómo trabajo con una compañía de ingenieros? Que sea algo como de ubicar. ¿Cómo es tu logística? ¿Cómo es su logística? Entonces explica que estos lugares se compran. Digo, pero esta es la vía pública, ¿sí? Pero sacar a los ambulantes es bien bravo. Quiere decir que hay propiedad. Y es sencillo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es una propiedad? Y en 1980, una propiedad, por ejemplo, por el Jirón de la Unión son $5,000.
¿no? Entonces dice, $5,000. ¿Y cómo vive usted? Bueno, tengo más que 5. Ese es el valor fundamental, pero mis rentas ¿de qué es? Bueno, se vende verduras a esta hora, después se vende, es otro usuario, ¿no? Y es un burdelito en la noche. Entonces comencé a decir, pero esto es un mundo inmenso. Claro. ¿Cómo se llama este mundo? Entonces solicité que se me emplee o me deje trabajar en el Instituto de Estudios Peruanos, que al principio estaban entusiasmados, pero cuando se dieron cuenta que me gustaba la economía social del mercado no me dejaron entrar. Y entonces Se dieron cuenta que Hernández Soto no era rojo. claro, entonces, no son rojos, son proyectos No, es un preocupadas, decir, pero por lo que supuesto. pasa es que... Estamos hablando del IEP. Para No, que claro. eso sí. Dije, pero yo ni siquiera sabía en ese momento si era economía de mercado o no. Entonces, lo que ocurrió en ese momento... Se dio una transformación en ti también, un descubrimiento. Pero aquí viene la respuesta a tu pregunta. Había un libro sobre transportistas, había un libro sobre dentistas ilegales, había libros sobre pesca pequeña. En otros casos se llamaban ancestrales. Yo dije, pero todo esto es parte de una categoría más grande. Immanuel Kant, ¿no? El imperativo categórico. Ajá. Entonces comencé a decir, aquí falta una categoría. ¿Qué son esta gente y cuántos son? Entonces, si tú comienzas a decir, son todo lo que son pequeñas empresas, has metido estudios de abogados, dentistas, etc. Entonces, ¿qué es lo que la caracteriza? Y me di cuenta que era la ley, ¿no? Era la ley que hacía que cualquier cosa que no esté en el centro, es decir, no hay una sola forma de informalidad. Por otro lado, me di cuenta que era un problema que me fascinaba y me fascina hasta el día de hoy, es que la palabra informalidad, TO, es una palabra de la Academia Inglesa que yo popularicé con el otro sendero, pero el problema ahí era que cuando esto ocurrió y el otro sendero comenzó a venderse como cancha, alguien dijo, hay un gran negocio acá, uno de mis amigos, digo, que quiero que a escala, vamos a hacer una tienda en el Perú, no sé si todavía existe, que vamos a poner polos y decir, yo también soy informal. Ah, qué bueno, no se vendió uno. Ningún informal quiere ser llamado informal. Ok. Ya, entonces, europeo es como cuando tú tienes tus programas, lo que me has dicho anteriormente, eso va a ser medio informal. Claro. Es simpático, pero para una persona pobre no es simpático. Entonces tenemos una causa con una palabra que todavía no encontramos para aglutinar toda esta gente y llevarla a una economía de mercado y que sea tolerante para todos los ignorantes en Lima que creen que el resto del Perú son una serie de cholos brutos, ¿no? Ahora, todo esto ocurre en los años 80, que para algunas personas que nos ven, sobre todo jóvenes, pues es una época bastante alejada. Estamos hablando La próxima vez 40 años. me vas a tener que entrevistar con tu papá, Lau. También un poco. Pero aquí viene mi comentario. ¿Cómo todos estos estudios en su momento te fueron acercando mucho más al Perú? Porque tú eras, como lo has contado, un economista que ya había trabajado en Europa, que vino al Perú interesado en proyectos de gran envergadura o de desarrollo, pero que de pronto te encuentras con todo este mundo, con todo este campo que no había sido estudiado a fondo, analizado, que llamamos genéricamente el mundo de la informalidad. Hasta el día de hoy, porque la economía peruana se dice, ¿no? 30% de la economía es formal, está inscrita, paga impuestos, y otro 70% está en el mundo de la informalidad. Alguien que nos ve dirá, pero a pesar de los años nada cambia, nada mejora. ¿Por qué? Porque se considera que tratando de gente más pobre que uno, lo que hay que es educarlos y que eso va a cambiar. La gente no ve que es un problema de derecho. Los abogados generalmente que están en el derecho tienen un problema, que es que generalmente son conservadores, ¿no? Porque hay que aplicar la ley del status quo. Entonces, cuando dice ira del futuro, para eso tiene que ser algo filósofo, no hay muchos de esos. Entonces, el resultado es que los que tienen la llave no saben cómo utilizarla en su propia sociedad y desprecian los que están afuera. Y los que se ocupan son las personas tradicionalmente de izquierda, que anda perdida ahí también, como Cuy en Kermés, porque la realidad es propiedad privada. Te explico el caso que para nosotros nos abre las puertas, que es que García, el presidente Alan García, nos llama 1988 por ahí, y me dice, tengo este problema no logro un acuerdo con los Estados Unidos, quiere que yo persiga cocaleros, hago esto, mueren soldados peruanos,
¿cree que puede resolver eso? Y pensándolo bien, dije, sí. Hay que distinguir para allá entonces tanto ambulante, tanto Ausa Mayor 157, etcétera. Y ya había agarrado un sentido de cómo era la cosa. Dijo, aquí lo que no se sabe es cómo registrar propiedad. Entonces comienzo a ver cómo hay. Y en ese momento veo que en un lugar donde se están peleando para la propiedad fuerte es Ayacucho. Entonces entro a Ayacucho. Viene a visitarme unos señores que era un señor... en ese momento se me va el Hugo Huilca, Okay. que era eran años de terrorismo, además, en claro, Ayacucho, muy fuerte. y él me dice, doctor, yo soy presidente, el jefe de los comités de autodefensa de Ayacucho. Somos aproximadamente unos 36,000 en el área que yo domino, y usted está hablando de informalidad y nos huele a algo. ¿No puede usted ayudarlos? Le dije, yo puedo ayudarlos si usted me enseña cómo llego allí. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Sendero con un actuar tan salvaje y sin embargo tiene simpatía de tanta gente en su área? Ahí es fácil porque por un lado es nuestro enemigo, por otro lado tengo un primo que está metido también en Sendero. Wow. Entonces dije, puedo ir a conocerlos. Y los fui a conocer. Y en eso de pasear de qué pasa de un lado al otro, comencé a ver que Sendero tenía registro de la propiedad de todo Ayacucho y en el Alto Guayaga y en el Braem. Entonces fui donde... O sea, Sendero sí había lotizado, por decir de una forma, áreas de interés sobre los cuales podía cobrar cupo, podría tener injerencia. Así es. Sendero, en otras palabras, se dio cuenta que había propiedad privada en el Perú antes que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Hasta el día de hoy. Entonces dije, a ver cómo están sus registros. Y entonces para el tiempo, entonces en ese momento García me dejó formar los registros predial, y entró Fujimori, también me llamó, me ofreció ser primer ministro porque se daba cuenta que estamos agarrando algo, aparte de lo monetario, que también lo pusimos, estamos agarrando algo interesante, y entonces recibí la autorización de robarme los registros de Sendero Luminoso. Y los robé, fui a Naciones Unidas, los legalicé, fui a la Casa Blanca, me tomó un año trabajando con el ministro de Defensa, que en ese momento era Dick Cheney, para que me dejen legalizar a cocaleros. Y entonces me dijo, ¿pero cómo puede usted hacer eso? Él dijo, bueno, ¿con qué tropas está usted peleando en Afganistán? ¿Con qué tropas se peleaba usted ¿cómo se llama? En Vietnam, si no era con los montañards? No funda, hay que tener poder local. Y saqué un tratado que lo firmó ya luego Fujimori, en el cual básicamente se descriminalizaba a los comités de autodefensa porque eran patriotas. Y entonces eso lo replicaron los americanos en Afganistán. Entonces, en base a eso, una vez que se firmó eso y ya estaba frente al presidente Bush, quien acuerdo que me dijo, entonces these little guys, toda esta gente pequeña están de nuestro lado, así después presidente, así comienza la cosa. Ya, he comprendido. Entonces me dieron, en el tratado hablaban de que hay efectivamente un sector informal. Los parlamentarios nunca ni vieron la norma, porque se presentó dentro de una ley ómnibus, que aprendí esa estratégica, que es que te pones 100 leyes y te pones 100 leyes y no te leen ninguna. Y eso pasa, lo sellan. Y en base a eso, entonces se creó el registro predial ¿cómo se llama? En Ayacucho, no muy bueno, pero por lo menos los tenía de su lado, ya la tierra no se la podían quitar, y salió el decreto legislativo 741 y el ejército peruano le pasó 123,000 fusiles a los comités de autodefensa, que fueron los que votaron, por supuesto, unidos con la Fuerza Militar Peruana, a Sendero, y Sendero sale del sur del Perú y viene a volar bombas en Lima. Pero lo importante de todo eso es que en ese momento me doy cuenta de que lo que los ha movido, lo que permite ganar la guerra y la razón por la cual Abimael Guzmán dice que yo soy responsable, eso me ha puesto 500 kilos de bomba, me ha ametrallado varias veces. Obviamente no he muerto, aquí estoy con mis 83, casi 84. Hubo atentado, salí de él, por supuesto, Perfecto. lo recuerdo. Entonces, claro. Lo que quiero decir es que en ese momento yo me dije, esta es la clave. O sea, Pero- había que ingresar al terreno
Y ganar a la población. Había que interesar el pelear y ver de por qué se peleaban. Claro. Y se peleaban porque querían saber quién era dueño de qué, pero había un registro. Si al principio Sendero fracasa. Había que Por controlar ese registro. 1980-84 quiere comunizar y no le funciona. Y alrededor del 84-85 se dice, bueno, esta es la realidad. Abimael era un pata inteligente. Entonces, bueno, ¿por qué no comenzamos más bien a proteger estas propiedades? Ponemos registros y cobramos cupos. Y hacemos crecer nuestro ejército. Era un maoísta. Sabía Claro, cómo manejar. esa era la base de su Probablemente pensamiento. los hubiese ejecutado a la mayor parte de propietarios después, pero por lo menos era su estrategia. Él había comprendido lo que se trataba. Ahora, muchos no recordamos, no somos conscientes quizás de que mucho de esa zona de emergencia, zona crítica de cocaleros, con los años se ha transformado en las grandes zonas cafetaleras y de cacao que hoy el Perú exporta al mundo. O sea, pero han tenido que pasar 30 años para que podamos estar en una situación positiva, expectante, que tampoco es la panacea. Es decir, se tiene que seguir trabajando. Claro, Pero ese fue el cambio que se logró. porque una vez titulados ya puede ser identificado, ya sabes a quién comprarle. Y nosotros pueden hemos recibir seguido créditos. trabajando con ellos, hemos ayudado, yo he financiado personalmente también a distintas personas que eran los líderes de los comités de autodefensa, de São Paulo Universidad, etcétera, y hemos puesto plata en todo eso. Y después de un rato los registros comienzan a funcionar, pues, ¿no? Ahora, en todos esos años, volviendo al tema personal, ¿en algún momento sentiste que tu vida peligraba realmente? Es decir, que podía ocurrir una desgracia en cualquier momento. Hubo atentados a locales del IDL, eso está registrado. Pero en lo personal, como Hernando de Soto, tu casa, que ha sido la misma durante 40 años, ¿alguna vez tuviste que resguardar, o evitar ir ahí pensando que podían matarte? Bueno, sí, claro. Bueno, si me pusieron en las oficinas 500 kilos y ya me ametrallaron mi carro en la calle, ¿Estabas tú viajando en el auto? yo estaba viajando en el auto, sí, bueno, una vez cuando bajaba en el carro, el Osos estaba dentro de la propiedad del instituto. Claro que veías eso, pero hay maneras de pensar la vida alrededor de eso. Y yo como educado en Europa, la forma como lo veía era que estoy haciendo mi servicio militar. Eso es todo, estoy haciendo servicio militar por un lado. Pero de repente había algo mórbido también en eso, porque me acuerdo Sí. que cuando ya Sendero dejó de perseguirlo, porque lo habíamos ganado, Abimael Guzmán, a la captura de Abimael Guzmán ya descabezaron a Sendero Luminoso. En un momento dado, yo que en cierto momento estaba considerado como el segundo hombre más poderoso del Perú, después de Fujimori, estaba yo. Creo que Montesinos ha dado por número 6 o 7 porque traje al Fondo Monetario Internacional, el Fujishock y todas esas cosas. De repente ya como me había peleado con Fujimori y Montesinos no me dejaba trabajar en el Perú, cortaba mis contratos. Por lo menos así creo que fue él. Lo interesante fue que de repente me sentí ignorado. Me sentí que si alguien te quiere matar, eres importante. Tu causa es justa. Y de repente un tipo ya no era importante, pero no en el sentido que no me reconocía en las calles, porque hay gente que me reconocía, los libros, etc. Claro. Sino en que Tu cabeza no tenía un precio. mi cabeza no tenía un precio. Entonces me comencé a sentir mal. Entonces lo que ocurrió es que no son los jefes de Estado que me contratan afuera. La manera como ocurre es que como sabemos titular, registrar, no solamente la propiedad de tierra, pues empresas, patentes y todo eso, y aquí éramos 400 personas y éramos el segundo think tank más importante del mundo, según The Economist. Lo que ocurría es que la manera como llegas a esta idea de importancia de la propiedad, es decir, de la relación entre tú y no las cosas, sino la relación entre otros dueños, que es básicamente la base de la revolución industrial en el mundo hace 2 siglos, todo el tiempo, hacía que los jefes de Estado, cuando yo iba a visitar los proyectos, me llamaban para conversar para la visión. Entonces yo no he sido asesor pagado.
El dinero venía porque armábamos proyectos. En Rusia, la titulación rusa, por ejemplo, tenía el 60% de las dachas, no estaban titulados, esos son programas peruanos. Las dachas son las casitas de campo, ¿no? Pero, digo, para que personas que no, todo eso, tu papá. No están vinculadas. Muy bueno. Lo puedes No, pero qué bueno que sepas eso. Ahora, pero, Hernando, me quedó pensando esto que me dice que en algún momento sentías como que habías caído en la intrascendencia, porque no cesaron las amenazas de muerte. ¿Eso qué son? ¿Fines de los 90s? No, que esto no, al fin, y claro, al fin de los, de los 90. Algo de eso lo comencé a recuperar, por supuesto, cuando fuimos fuimos, nos llamó, compró, no dinero, porque no hacía eso en forma privada, pero nos compró los programas, por ejemplo, para terminar la repartición de tierras en Israel, Netanyahu. Entonces ya... Bueno, ahí ya es otro tipo de conflicto. Pero, sí, pero eso era antes de las tragedias que nos ocurrió hoy. Pero también nos llamaba Al-Fatah. ¿No? ¿Cuál es el personaje internacional? Porque hemos visto fotos con Bill Clinton, con líderes mundiales, también aquellos de los cuales se te ha criticado en su momento, Gaddafi, que has mencionado. Pero ¿cuál es el que más te ha impactado? Que tú has dicho, ¿qué personaje, qué aura despide o que de pronto te desilusionó? No, no, es... uno es el que más admiro, claro. Otro es el que más cercano me siento, otro es el que más astuto, otro es el más interesante. ¿Cuál es el que más admiras? El que más admiro es Clinton. Bill Clinton. Clinton, sí, ese es un hombre que era un presidente de todos los Estados Unidos, si él hubiese querido ser, si hubiese sido el Mandela del mundo, pero siempre ha querido ser más presidente de los Estados Unidos que Mandela. Mandela es la figura generosa de un gran jefe de Estado. A Mandela, por ejemplo, no lo admiro tanto. No lo admiro tanto porque lo conozco. He trabajado con él en un momento. Es súper conservador, o fue súper conservador. ¿No es cierto? Y por eso lo ponen los Bowers y los otros sudafricanos, porque habla como blanco. Tiene los costumbres de una manera, es gentil como un blanco, come como Fue un blanco. un líder unificador, luego de haber padecido cárcel y persecución. Pero te cuento ahora, ya que dices que se me critica por cosas, para contestar tu pregunta por clientes raros. A Clinton sí le ocurre la cosa siguiente. Mira, a Gaddafi ya se ha dado cuenta que el terrorismo, esa cosa no funciona y está poniendo a nuestro lado. Él en ese momento no era presidente. Más bien su esposa, que era Hillary, que era ministra de Relaciones Exteriores, es decir, que era la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Entonces dice, y Gaddafi, su hijo, el intelectual Saif al-Gaddafi, dice que necesita un plan grueso con gente de poder para que su padre, que está de acuerdo, pero que no le gusta abandonar su poder, sienta que él está haciendo bien. Su padre era pues Gaddafi, ¿no? Claro. Entonces se forma un grupo, del cual soy parte yo, para ver el sector informal, que es el 90% de la economía de Libia. Sector informal, la transformación política Tony Blair, la transformación de la empresa Michael Porter y la filosofía global básicamente con Fukuyama. Es una iniciativa de Clinton. Bueno, tremendos nombres. Tremendos nombres. Entonces yo no entro a trabajar con Gaddafi. Si me critican a mí, tienen que criticar a Tony Blair y a todos los otros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es una buena respuesta. Un ataque al corazón y le tienen que abrir el tórax. Entonces está ya totalmente separado de la vida. Pero comienza una revolución en la parte oriental, la parte oriental de Libia, que es Benghazi, y Gaddafi va a la guerra con Benghazi. No hay una guerra interna. Y viene Hillary, ¿no es cierto?, y decide apoyar a los ingleses y franceses para bombardearlo a Gaddafi. Y se acabó el proyecto. Y cuando queríamos nosotros decir, sobre todo Blair, que era íntimo amigo de Clinton, oye, ¿y qué hacemos con esto? ¿Por qué tu esposa está haciendo toda esta cosa? Una cosa que todavía no se ha escrito, ¿no? El hombre estaba con el pecho abierto. Y ahora Libia es territorio islámico extremo.
Es decir, que Clinton la vio, Bill Clinton la vio, pucha, no sé si deberías decir eso, porque nos hemos puesto a hablar largo, pues, pero Hillary Clinton no la vio. ¿Te molesta mucho, Hernando de Soto, que con todo el reconocimiento internacional, nacional, haya críticas, haya puyazos hacia ti? Sí, ¿qué pasa? ¿Te molesta mucho? Trato que no me moleste. Pero reconoces que Claro, hiere tu sensibilidad. ¿cómo no hace? Pero tienes que tener una estrategia, ¿no es cierto? Mi estrategia es esencialmente, yo no leo mis críticas. Y lo que pasa es que mis amigos las leen y me las depuran. Hoy han dicho esto, pero no es como, no te dicen la cosa cruda, ¿no? La cocina, la aderezan, y yo comprendo con la adereza, entonces no lo siente probablemente. La otra es mi esposa que viene y dice, ¿qué haces en este Claro. mundo? Bla, 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 y me hace la vida miserable. Ahora, es interesante que has mencionado a Carla, tu esposa, Carla Oliveri. Ella es una académica, es una persona que también en el Perú ha sabido ganar un nombre con una serie de iniciativas y te acompaña también en la campaña del año 21, me pareció verla a tu lado, ¿no? ¿Te apoya en este emprendimiento o de vez en cuando te dice, Hernando, ¿ya para qué? No, Sí. no de vez en cuando, todos los días. Sí. No, es fuerte, ya es fuerte, porque, mira, la ventaja que ella sí lee en detalle. Ahora, sin duda Arequipa es tu querencia familiar. Tus padres cuando vivían exiliados en Europa hablaban de Arequipa, vivían Arequipa. Pero, ¿por qué te gusta Puno, Juliaca? ¿Tú serías el presidente de los Andes? ¿De los Andes peruanos? No, yo me siento identificado con el Perú. No tengo una especie. Tú estás hablando, presidente de los Andes, en el sentido. No, yo decía, como presidente de la República, ¿pondrías un énfasis particular, especial, en toda la sierra peruana, en el altiplano peruano? Esa es la pregunta. No, en los marginados peruanos, yo diría. En general. En general. No hay que. Es una cosa que ustedes los limeños se olvidan, pero nosotros los arequipeños tenemos más costa que Lima. Nosotros también somos costeños. Claro. O alguien te dice, estamos en cuesta. Pero no, el Ande no. Sí, me gusta la montaña, pero también me gusta la costa. No, yo me siento muy identificado con el Perú llamado marginado. Creo que yo creo que hasta ahora, pero es parte también culpa de este país de que se siente inferior cuando viene alguien de Lima. Una pregunta en esa línea. Creo que Hernando de Soto me podría explicar este tema. Se lo he preguntado a otras personas y nunca he encontrado una respuesta. Yo cuando he viajado a Puno, sobre todo a Juliaca, he pasado por la ciudad, he visto negocio tras negocio tras negocio, mercados, puestos en la calle. Me recuerda mucho lo que era el centro de Lima en los años 80, los puestitos en la vereda, ¿no? En la calle. O sea, yo veo negocio, 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 hombres, mujeres, con la pollera, con los hijos. Veo capitalismo. Claro. También hay contrabando, sin duda, pero veo mucho capitalismo. ¿Por qué votan a la izquierda anticapitalista? Por la razón siguiente, porque las condiciones en las cuales compiten son inferiores a las de los otros capitalistas. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si tú quieres entrar a hacer minería y la minería es entrar por abajo, por el subsuelo, como estamos hablando anteriormente, y lo que tienes que hacer es no tener muchos vínculos locales, sino los consigues entrando al Ministerio de Energía y Minas o alguno de los ministerios que decide quién va a ser el propietario o el concesionario. Entonces tú estás en tremenda desventaja. Con la justa conoces un abogado local en Puno, en Juliaca, el que está en Lima tiene 3 de los mejores abogados, cócteles, comidas, pero allá trabajan los ministerios. Entonces, no, lo que son estos es lo que son los puneños y estos, y lo vamos a ver, me temo, o hay que alegrarse, todavía no estoy seguro, es el tercer estado de la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa no fue hecho por un proletariado, fue hecho por la burguesía organizada del tercer estado. En ese momento había 2 estados, ¿no? La manera de ascender era el rojo y el negro, o por las fuerzas de las armas, o el clero. O el clero, correcto. Ahora se está formando el tercer estado. Y la pregunta es, ¿quién va a dominar ese tercer estado? Por ejemplo, para decirte algo, ¿Antauro o yo?
ya tienes un tercer estado bastante distinto. Aunque no estoy seguro, de repente Antauro la ha visto también. El hecho es que el tercer estado va a ser guiado por los empresarios de Puno, de Juliaca, Porta. ¿Y por qué? Y porque son claramente maltratados. Pero mira cómo se expresa de ellos. No sé quién era un presidente anteriormente de la Sociedad Nacional Minería y Petróleo del Perú, que tienen a veces gente de la claridad y la decencia y caballerosidad como Roque de Navides. Hay otros que los llaman de frente la economía criminal. ¿Cómo puedes hacer esa cosa? Es una provocación. Han volado torres en Patás, ¿no? Uno dice, torres, ves la foto. Cuando vas a ver dónde está esa torre, en algunos casos en Patás, otras son torres hasta 200 kilómetros. Es decir, realmente hay una conspiración contra ellos. Entonces ellos sienten que hay una sociedad hostil a ellos. Cuando tienen negocio con algunas empresas, no en todos los casos, pero en algunos negocios, ellos dicen, muy bien, usted será el que tiene la concesión, pero yo tengo, si estoy establecido en este asentamiento, algo de propiedad tengo. Entonces, algo de propiedad tengo. Entonces, hacemos un contrato, pues yo le doy mi mineral, usted lo refina y los otros dicen, fantástico. Entonces, esta es mi dirección. No va a ser así. Quiero que usted figure como empleado de mi compañía, que me dé servicios. ¿Por qué? Para no crear un derecho de propiedad. Eso es una burguesía peruana, limeña, que no está ilustrada. Se han puesto al lado de Luis XIV y están condenados a perder esa guerra. Bueno, es una forma muy interesante de ver este conflicto que va a desembocar de alguna forma el próximo año en la campaña. Dice, va a ver a través de hacia dónde se orientan los votos. ¿Habrá alianzas? ¿Hernando de Soto va a buscar alianzas con otros partidos, con otros candidatos? Bueno, lo que es cierto es que estamos en discusiones, pero mi idea de la alianza no es las de partidos políticos, no más. Los partidos políticos son vehículos. Perdón. Un momentito, déjame apagar No hay esto. problema. Ahí está. Ya, Quizás alguien que busca una alianza te está llamando, de repente, ¿no? ¿no? Keiko López Aliá. Tú sabes, yo soy un hombre sumamente discreto, y he dicho una cantidad de barbaridades, pero la idea es la siguiente, es una alianza con movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, estamos poniendo en la alianza a grandes organizaciones mineras, sociales. Okay. Yo quiero tener eso adentro porque yo creo que a la larga son tan o más representativas que un partido político. O sea, en primera vuelta no va a haber una alianza Hernando de Soto con Keiko Fujimori, con partidos No está ya dicho, conocidos. No está dicho. O sea, podría ser. Todo podría ser. Como me dijeron de chico, ¿no? La política es el arte de lo posible. Sin duda. Pero a veces lo posible no llega. No, a veces lo posible no llega. Y yo, como te he dicho, no estoy decidido. En primer lugar, yo firmé un acuerdo con el presidente del partido, según el cual nos iba a entregar las instancias que necesitamos para inclusive educar a su gente con la gran vía de cómo unir el país juntos. No se ha implementado uno de esos acuerdos, pero han pintado miles de paredes con mi nombre y han utilizado mi fotografía de tipo buen mozo en todos sus mítines, ¿no? Y no han hecho eso. Y yo no estoy seguro y el 12 es cuando yo me inscribo, una vez que tengo ese contrato. Entonces yo considero que si ese contrato no se ha cumplido, entonces yo no me siento obligado, no con relación al partido que tiene excelentes personas, sino a las personas que firmaron esos documentos conmigo. En Progresemos. Claro. Pero lo que pasa es que ya estoy conversando con varios otros partidos y con movimientos regionales y tengo una gran responsabilidad, que fue que mucha de la gente que votó por mí, y fue una buena cantidad, creo que gané la mayor parte de votos, por ejemplo, en Lima, etcétera, lo que estaban en Avanza País, cuando han visto que yo me iba a Progresemos, se han ido ahí. Entonces me han dicho, Hernando, ahora estás en eso, ¿qué haces? Entonces yo lo que quiero hacer es formar, y lo voy a hacer en el curso de estos días, voy a formar una alianza, y dentro de esa alianza traspasar a todos aquellos que si yo no corro,
entonces tienen un lugar donde ir porque quieren hacer política. Les debo eso. Has hablado mucho, Hernando, sobre movimientos. Con esto ya vamos terminando este podcast que para mí es muy interesante porque hemos podido tocar muchos temas, pero has hablado de movimientos y quizás ahí me toca a mí preguntar por dos personas que en este momento están más identificados con movimientos o que son candidaturas novedosas, al menos por ahora en el espectro. Una es la de Carlos Álvarez. ¿Qué te parece? Ay, somos buenos amigos. ¿Pero te parece que reúne condiciones para ser presidente? Es que él representa algo importante en la política. Mira, una vez me acuerdo que tenía unos debates con un amigo mío, Enrique Chirino Soto, Ajá. de Arequipa, ¿no? Entonces él cuando yo quería efectivamente que que tenga más poder en las regiones de las que había en Lima, él me dice, pero las reformas que tú que tú apoyas, han dado lugares a congresistas y senadores de los Estados Unidos que son absolutamente inferiores a los nuestros. Por ejemplo, yo, Enrique Chino Soto, cuando estaba con americanos, soy enormemente superior a ellos. Roberto Ramírez del Villar, agarro el Tucán Bedoya, Alaisa Grundig, qué sé yo, varios célebres apristas, somos superiores. Y me di cuenta en ese momento que lo importante, pucha, esta me va a deber algo ahora, Carlos, que en los Estados Unidos la razón es porque el que es elegido es el carismático, es el que sabe ponerse en contacto con el pueblo. El que sabe llegar. Y tiene esa habilidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos que manejan el Estado peruano, por ejemplo, en el Estado estadounidense, en el aparato gubernativo, en el Congreso son 15,000 PhDs, 15,000 doctores en normas y leyes. Ellos son los que saben. El que decide a la larga, esto es posible, esto no es posible, y sabe dar una mala noticia y una buena noticia, es no necesariamente una persona administrativamente interesante. O por la cual, por ejemplo, tú podrías decir entonces lo lógico sería, dirían mis amigos, ¿no? Tú deberías ser presidente y Carlos Álvarez tu vicepresidente. Y estoy seguro que Carlos Álvarez, que es amigo mío, debería estar diciendo, no, lo que yo necesito hacer es como tu senador americano y tú me haces eso. O sea, que Carlos Álvarez sea el candidato a la presidencia, claro, y Hernández Soto el vicepresidente. Lo que hoy de Carlos Álvarez es que no hay que subestimar la importancia del olfato y de la capacidad de identificarse con el dolor de la gente que él ha logrado. No, de ahí la pregunta, y no menciono encuestas, pero la sensación, personas que a uno se acerca y pregunta por él. Y otro personaje que también es conocido, que probablemente también tenga buena llegada en cuanto a cómo difundir sus ideas, es Philip Butters. ¿Qué te parece? No lo veo, yo no lo veo a Philip Butters en eso, pero eso soy yo. No creo. Philip Butters es, para todo efecto, muy cercano a Porky. No va a rivalizar con Porky. Debe ser una manera de esparcir el proyecto para hacer alianzas. Hay una estrategia empresarial por ahí. Pero no, yo no creo que ni él cree que va a poder ser presidente. Es un Porky lover. Porky lover, ajá. Interesante. Ahora, ¿cuándo tendremos la confirmación, la definición de que Hernández Soto es candidato a presidencia? La próxima semana. O sea, en estos días. En estos días. Yo anuncio de acá, en primer lugar, que no me siento parte de un grupo que puede ser dominado por una persona que no cumple con su palabra. Pues si no te cumple con su palabra, ahora no va a cumplir con su palabra el juego. Y lo que caracteriza a un gran político es cuando dice que va a hacer algo, de repente no lo logra, pero lo hace. Ha firmado un contrato con nosotros aceptando que hay que unir el Perú, y lo que ha ido es han comenzado a entrar personas hasta con prontuarios. Entonces, no, por eso es que nosotros queríamos poder controlarlo. No nos interesa ser dueño del partido, pero sí controlar nuestra política. Y eso es una decisión. Entonces, yo creo que la próxima semana, porque tengo que trasladar a toda esa gente que ahora está descubriendo
de que yo sé cosas de lo que está pasando en el interior de ese partido. De progreso. Y repito, hay excelente gente ahí, pero tenemos que asegurar que no siguen estando en algunos casos personas que hasta podrían llamarse gángsters, ¿no? Tenemos que sacar... O sea, han estado entrando a Progresemos personas inconvenientes. Inconvenientes y que se pasan el día insultándome, dicho ese paso. O sea, estás en contracampaña pese a que eres probable candidato. Claro, porque la idea es que sienten que me han enjaulado, ¿no es cierto? Sienten que a la llave hay que todavía darle otra vuelta. O sea, como la ley obligaba a inscribirte hasta el 12 de abril, ¿no? En esos días, porque ya hasta esa fecha se podía inscribir un candidato presidencial o un precandidato en un partido. Si no, no puede, más allá de esa fecha ya no podía. Te han encarcelado, te han encarcelado. Y si tú vas a trabajar con el Canal 2 y una vez que has firmado eso, ya no puedes salir. Va contra la Constitución. Es un O sea, tú estás dispuesto a deponer tu candidatura porque no quieres sentirte rehén de estas personas. No, y lo debo a mis electores y a mi sensación de orgullo, a mi sensación de verme. Así que De Soto se puso bravo. No es que me he puesto bravo, siempre ha sido así. Mira, cuando yo estaba cerca haciendo proyectos, digamos, con Alan García, nada que ver con el partido, pero formamos el registro, formamos el Defensor del Pueblo y diseñamos el Fujishock. Fue diseñado por mi gente durante el gobierno de García. Todas las reformas básicas fueron posibles porque estábamos trabajando para García, lo cual me permitía recibir fondos y desarrollar todas estas cosas. Y no era el momento de estar con García, estaba con 6% de... Claro. Mira, a mí no me interesa ese tipo de popularidad. Y cuando Fujimori se vuelve fuerte, me peleo con él. Entonces yo estoy acostumbrado. Y yo recuerdo otro momento. A ver. Cuando había toda la expectativa alrededor de Mario Vargas Llosa, luego del mitin de la estatización de la banca, estamos hablando del año 87, 88, pero en ese momento todo el mundo daba por hecho que Vargas Llosa iba a ser presidente el año 90. Todos. Tú también tomaste tu camino, porque consideraste que no era el camino indicado. No, lo que pasaba es que en el mismo discurso que en la Plaza San Martín, no contra la estatización de la banca, él se refiere al otro sendero, el cual él prorrogó a pedido suyo, ¿no? Entonces él prorrogó y dijo, esta es el mercantilismo, no la informalidad, hay que meterla dentro. Repitió la fórmula, eso estaba muy bien. Pero en el momento que ya creció, yo en ese momento creía que era importante de que fuéramos solos, ¿no? Yo manejaba el Instituto Libertad y Democracia y él forma en base a eso el Movimiento Libertad. Y hay varias de mis personas que se transfieren hacia el partido político. Pero lo que ocurre es que se vio claramente, se lo dijo Mark Malloch Brown en un artículo a Mario, que cuando fue a presentar sus candidatos, o sea, al Congreso, eran puros europeos. En otras palabras, cuando hemos ido al Instituto de Libertad y Democracia, era el Perú de todas las sangres. El momento de presentar los candidatos eran puros europeos. Y además, en ese momento, unido a Acción Popular y PPC, que era la partidocracia, ¿no es cierto?, identificados como parte del problema por el egreso de peruanos. Y eso es lo que permitió la irrupción de Alberto Fujimori. Bueno, eso ya es historia, son 35 años, pero no para no demorarnos mucho en ello. Sí. Luego vinieron, y con esto ya voy terminando la entrevista, vinieron desavenencias que han sido públicas con Mario Vargas Llosa, pero también hace poco hemos tenido el fallecimiento de nuestro Nobel, de Mario Vargas Llosa. ¿Te suscitó alguna reflexión? Porque lo has conocido y lo has tratado durante muchos años, independientemente de las desavenencias que luego tuvieron. Bueno, no solamente eso, sino somos primos. Distantes, pero somos primos. Ciertamente. La rama es los Vargas. La rama es de casi todos los arequipeños, de nuestra cuadra, desde un protomédico Vargas, que por el lado de los Polar, Iván y todos los arequipeños nos casamos. La mitad de los arequipeños se casan con sus primas hermanas, ¿no? Y por eso es que somos medio raros. Entonces, así es. Entonces, no, lo que ocurre es que yo lo admiro mucho, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo no nos peleamos personalmente.
prácticamente porque yo insistía los comités de autodefensa, esta cosa, los ambulantes, etcétera, pero la gente que lo iba rodeando era más de europeos y más europeos. No por europeos, sino porque no les importaba las cosas que importaba a mí. Había un momento en el cual evidentemente me separaron, pero el hecho, la razón por la cual no nos llevamos en ese momento, porque trató de sabotear las reformas que yo había diseñado. Yo había diseñado la fórmula con el Fondo Monetario Internacional y yo fui el arquitecto de ¿cómo se llama? De la Fuji-Shock. Claro. Entonces, lo que ocurre es que cuando Mario trata de desbandar esto, entonces ahí viene la enemistad. El encontronazo. El encontronazo. Pero, claro, mi pregunta no iba tanto por ahí, que ya es un tema de historia, es un tema de dominio público, sino ya han transcurrido décadas de aquello y preguntaba si su fallecimiento había suscitado en ti alguna reflexión, porque ya es otra mirada, evidentemente. Sí, bueno, lo que yo siempre he sentido es que me daba pena haber perdido la amistad con Mario. Había una buena relación. Había ideales que a mi juicio, así como yo no sé nada de literatura, él no llegaba al nivel de a pasarlo en ciencia política, digamos, ¿no? Pero yo consideraba que eso es una de esas cosas que pasan en la vida. García me persiguió en sus primeros años y después civilizadamente nos decíamos, bueno, así es el juego, that's the way the game is, es el juego, ¿no? Entonces, Mario creo que nunca me perdonó, ni su familia, pero en mi caso, si Mario hubiese venido y dicho, oye, tenemos que reencontrarnos, no hubiese tenido absolutamente ningún problema, porque lo único que yo tengo para él es respeto, ¿no? Y que equivocadamente se metió en política, pero aparte de eso, enorme respeto y por supuesto afecto. Hernando, una última pregunta en esta secuencia. El tema de la edad ya está saltando y va a saltar. Si gana la elección, Hernando de Soto juraría como presidente con 85 años. Como candidato, tendrías 84. Recuerdo que cuando Ronald Reagan, que es un presidente que tú has conocido muy bien, iba a la reelección y le decían que el tema de la edad era un tema complicado, en un famoso debate con Walter Mondale, ¿no? Dijo, no voy a aprovechar la inexperiencia de mi contendor. Es en realidad la manera de voltear cualquier posibilidad de que le restregaran de que era muy mayor respecto de Mondale. El mundo es otro. Y lo que queríamos preguntarte es cómo lo estás asimilando, cómo lo vas a defender o lo vas a explicar, porque mucha gente dirá, no, tiene buenas ideas, es un hombre comprometido con el Perú, pero 84 años son 84 años. Yo te veo muy vital y te veo además muy activo en política, pero ¿cuál es la respuesta que darías a quienes te están viendo y podrían pensar votar en ti? Yeah. Bueno, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? La falta de experiencia. Creo que si hay algo que le falta al Perú hoy día es experiencia, número uno. Por eso es que no pienso apartarme de la política, quiero estar ahí si puedo ayudar, pero tengo una experiencia que yo no veo que tienen mis rivales. Y te juro esto, que si de repente aparece por ahí un outsider, una persona que está fuera de la cancha y es una revelación, ¿no? Yo me pongo un paso al costado sin ningún problema y lo hice con Mario Vargas Llosa, por la idea original era de Pérez de Cuellar Vargas Llosa lanzándose como presidente, pero yo no sentía que tenía el conocimiento todavía, entonces era todavía muy teórico, estaba recién 8 años en el Perú. Entonces yo pondría un paso al costado, un paso hacia atrás, no hay ningún problema. Lo único que yo tengo es experiencia, ¿no es cierto? La importancia es quién será ya el vicepresidente. Pondríamos a alguien definitivamente joven. Si tendría que escoger entre tu papá y tú, seguramente yo mejor con tu papá, pero probablemente te pongo aquí para vencerlo de la edad. Entonces, y la otra cosa es que quiero una reforma del Estado para que este país sea menos presidencialista de lo que es ahora. El presidente hace lo que le da la gana. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que empoderar a otro tipo de personas y coordinar en una forma eficiente, pero no la presidencialista. El Perú no cabe en la cabeza de un solo hombre, no cabe. Entonces, si verías a alguien mejor que tú, darías un paso al costado. Absolutamente. Eso no quiere decir que no admiro a mis rivales, pero francamente yo creo que haría mucho mejor papel que ellos. Ahora, lo que, como te digo, y si tú me dices, oye, pero
Y los 5 años, ¿por qué estás asumiendo 5 años? Si el promedio ahora es 1 año y medio. Ciertamente, pero no, son 5 años. Necesitamos un presidente que complete periodo. Claro. Bueno, O tus amigos te han dicho, qué bueno que te postules y en 2 años ya te vemos de nuevo en casa. No. no, pero hay que ponerse pues, una llanta de repuesto. Tiene que haber llantas de repuesto. No, lo que yo creo es que, en primer lugar, si te doy los ejemplos, estuve viendo el otro día en Wikipedia, me ocurrió preguntar así, ¿cuántos jefes de Estado están más o menos por los 80 años en el mundo? Creo que es más o menos un 20%, 25%. No soy un caso tan raro. Hay que convencer a los peruanos de ello. Oye, nosotros no somos peruanos. No digo, de cara a quienes nos están viendo aquí en el espejo, porque el espejo también alimenta vanidades. No debe ser que algo de eso también... Oye, tu pregunta no alimenta ninguna vanidad. Finalmente el Congreso. Oye, o sea, van 4 finalmente. Sí, es que nos gusta que la gente piense que ya se va, pero no, se queda un ratito más. La lista, qué importante será componer una lista de senadores y diputados en esta oportunidad, pero que además ofrezca algo distinto a lo que tenemos, ¿no? Sí, claro. Pero es que tiene que rehacerse el sistema. Mira, cualquier cosa que pase, el Perú tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Tú conoces la vieja tesis de la vieja definición de Einstein. ¿Qué es la locura? Así ¿no? es. La locura es cuando uno cree que lo que ha fracasado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, de la sexta sí funciona. Hay que ser loco. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No. Hay que cambiar el Estado peruano. Pero en el camino se va a elegir diputados y senadores en menos de un año. Por eso ¿Y cuál es el compromiso de Hernando de Soto de supervisar que haya una lista idónea? Porque se le ha criticado a Hernando de Soto también por los congresistas que llevó a este Congreso. Ya. En primer lugar, la cosa siguiente. En primer lugar, cuando yo entré a un partido que puso la mayor parte de los candidatos. Yo solamente seleccioné a uno y aprobé de otro. Es una arequipeña por un lado y por otro lado a la chica Tudela. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no quiero fregar a nadie. No estamos mencionando nombres porque ya estamos terminando, pero el compromiso de cara a la elección, digo. Estoy llegando a eso, claro. La idea es la siguiente: si tú ves todas las bancadas, ¿ya? Y a pesar de que no cumplieron las cosas que yo quería que podían cumplir, la bancada de Avanza País estaba por encima del promedio. Está por encima del promedio. No me veo una mejor bancada. Ahora, bueno, eso se lo dejamos a las personas que están viendo el espejo. Lo que yo te quiero decir es que no fue una mala bancada, pero el Perú no necesitaba una bancada regular, necesitaba una excelente bancada, ¿no es cierto? Y salir del entorno partidario que compraba y vendía cupos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo garantiza? Por eso es que ahora he firmado un acuerdo con el partido que si me quitan lo puesto en el acuerdo, yo no puedo asegurarme de la calidad de la gente. O sea, que tú vas a supervisar, tienes ese compromiso. Si se cumple ese compromiso. Muy bien. Y me salgo si no se cumple, porque no quiero ser presidente, quiero hacer un gran gobierno. Bueno, interesante. Qué bueno terminar así esta conversación, esta entrevista, porque además nos da pie a que en unos meses podamos volver a conversar, ya entrando más a temas de campaña y quizás también haciendo referencia a alguno de los compromisos o anuncios que has hecho aquí en esta oportunidad. Muchísimas gracias a Hernando de Soto. Creo que quieres decir algo porque te veo. No, era para agradecerte también, Pedro. Ha sido un placer. Pedro, pues, que me ha estado dando duro, que me ha dicho que tu papá tiene mi misma edad. Pero entonces, eso no es malo, ¿eh? ¿Cómo? No, eso está bien, no es malo. No es nada malo. Acentúa la importancia de la experiencia. Sin duda. Estamos de acuerdo. Claro que sí. Y es importante para todas las personas que nos están viendo porque se genera un debate y queremos también invitarlos a través de este podcast a que no solamente nos alcancen preguntas, inquietudes. Hernando de Soto va a estar nuevamente con nosotros más adelante, sino también que nos sugieran invitados al espejo. Así que muchísimas gracias, Hernando. Ahora vamos a entrar en una pequeña dinámica ante el espejo y con eso despediremos la edición de hoy. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Muchas gracias por haberme invitado, Pedro. No, por favor. Una conversación interesante. Retomamos en un instante con el espejo. Ya estamos con Hernando de Soto frente al espejo. El espejo refleja o deforma, pero queremos preguntarte, Hernando,
Cada mañana cuando te ves ante el espejo, ¿qué es lo que contemplas? ¿Qué es lo que qué? ¿Contemplas? ¿Qué es lo ¿Qué que ves? contemplo? Bueno, ¿Ves? que debería bajar unos 10, 15 kilos, de que me están saliendo rulitos en las cejas, que parece ser una señal de edad. Pero veo un tipo fundamentalmente buenmozón, simpático. Mi problema es cuando después me veo en foto, veo un tipo con 25 años más y que necesita perder de 30 y no 15 kilos, porque realmente en el espejo ya estoy bien adoctrinado. O sea que te llevas muy bien con el espejo, a diferencia de las fotos. ¿Es tu mejor amigo? Bueno, el otro día alguien me preguntó una cosa y me salió una respuesta espontánea, que es, ¿qué va a pasar cuando mueras? Y la respuesta es que me voy a extrañar. Creo que hay dos de Sotos. Bueno, está bien. ¿Qué crees que pensará ese niño que se crió, que se educó en Suiza, añorando a Arequipa y que hoy es Hernando de Soto? Yo creo que ese niño estaría sorprendido. Primero que no termino en Arequipa, que es una ciudad mucho más bella que Lima, que está haciendo acá. No se reconocería, porque yo fui mal estudiante, no era particularmente travieso, parece que tenía un genio fuerte, pero mi padre, inclusive en esos momentos cuando yo era chico, eh, yo he ganado propinas porque dibujaba muy bien. Gané varios concursos de arte en Suiza a nivel nacional. Y yo creí que iba a ser eso, pues como con muchos arequipeños, buenos Bastante caricaturistas, acuarelistas. En la campaña los peruanos te verán como te ves en el espejo, No tengo la menor idea. pero quisieras. Puede decir que te ves mucho más joven. Sí, el espejo se ve más joven. La verdad es que es un problema tratar de verse fuera del espejo, ¿no? Es bien difícil. Lo único que yo veo es que si hablo y soy quien soy, me va bien, pero no estoy seguro que yo sé quién soy. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Hernando de Soto, por acompañarnos en esta edición del Espejo. Y será con él y con ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.